Estudiantes, buenas noches. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy sencillo, pero bastante interesante, sobre todo para nuestros procesos de empaque y embalaje de productos. Vamos a hablar sobre los diagramas de flujo o diagrama de flujo como tal. ¿Por qué es importante? Porque el diagrama de flujo es una herramienta supremamente útil para documentar los procesos que se definen dentro de la organización. En este caso, para nuestros centros de distribución o centros de almacenamiento como tal. Vamos a hablar de primero qué es un diagrama de flujo. El diagrama de flujo lo que nos describe o nos ilustra a manera de dibujos es un proceso. Todos los procesos, para nuestro caso particular, procesos logísticos, ¿cierto? Desde cuando llega la mercancía hasta cuando sale la mercancía de nuestra bodega de almacenamiento. Se utiliza pues en todos los campos de la ciencia, la ingeniería, la medicina, porque a través de este programa o de este proceso podemos definir todas las actividades o tareas que vamos a realizar dependiendo el proceso que estemos llevando a cabo. Nos permite planificar, nos permite mejorar y comunicarnos mejor. Además que permite a una persona que no tenga el conocimiento o la experiencia en el centro de distribución tener una guía para poder realizar dicha actividad. La idea de un diagrama de flujo es que sea fácil de entender, que sea claro, para que todas las personas puedan tener acceso a él. El diagrama de flujo está compuesto por rectángulos, óvalos, como lo vemos acá en la figura de la derecha, rectángulos, óvalos, triángulos, círculos y demás, porque por medio de estas gráficas o de estos dibujos, lo que buscamos es hacer un paso a paso. Eso es lo que buscamos, que haya un paso a paso de manera secuencial que me permita a mí interpretar cómo se hace el proceso. Vuelvo y repito, para nuestro caso específico, el proceso de empaque de producto. Los diagramas pueden variar o van a variar dependiendo la necesidad, ¿cierto? No es lo mismo tal vez empacar una cerveza que empacar una libra de arroz o una libra de azúcar, primero por el tipo de empaque que debemos utilizar, ¿cierto? Segundo, por las etiquetas que vamos a utilizar, los tiempos que vamos a gastar en hacer ese empaque y el proceso logístico como tal. No es lo mismo almacenar una canasta o un cartón de cerveza, vuelvo al ejemplo, que almacenar un bulto de café. Entonces eso va a hacer que este diagrama de flujo varíe dependiendo el proceso que estamos llevando a cabo. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que estas figuras están diseñadas y preestablecidas para que cada una ejerza una función específica y de esa manera poderlas entender. Además, los diagramas de flujo son una herramienta supremamente importante y útil en procesos de las normas técnicas que se deben cumplir. Hablemos primero de los símbolos del diagrama de flujo. Acá está la figura o el dibujo, ese es el símbolo, el nombre que recibe y a qué hace referencia a ese símbolo. Encontramos primero el proceso, ¿cierto? Y se dibuja con un cuadro o un rectángulo. Todo lo que sean procesos, ¿sí? O símbolos de acción, como lo dice el concepto, nos va a representar las tareas que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, en un proceso de almacenamiento, recepcionar mercancía. Entonces sabemos que dentro de este cuadro o este rectángulo vamos a escribir un proceso que es recepcionar o recibir mercancía. Otro proceso puede ser contar mercancía, ¿sí? Contar el producto. Siempre que vayamos a hacer un proceso, lo vamos a identificar con el rectángulo. Este símbolo más ampliamente usado es el símbolo que más se utiliza en los diagramas de flujo, porque pues finalmente un diagrama de flujo está compuesto por diferentes tareas. Luego viene este símbolo que parece como un óvalo, como un rectángulo, con las esquinas pues un poco curvas. Es el símbolo de inicio y fin. Aquí comienza con este símbolo y finaliza
todas las actividades que se realicen en el diagrama de flujo. Es el símbolo terminador y representa el punto de inicio o el punto final, como les había dicho. Por lo general, cuando terminamos de hacer un diagrama de flujo, dentro de él escribimos la palabra fin o finalizar o finalizado. Y al comienzo le escribimos la palabra inicio. Este símbolo bastante extraño, como con esta curva en la parte inferior, me representa documentos. Quiere decir que representa la entrada o salida de un documento dentro del proceso. Por ejemplo, yo debo hacer un checklist de producto defectuoso. Quiere decir que entra un documento, que es el checklist, donde efectivamente yo voy a verificar la veracidad de mi producto, ¿sí? O un checklist de recepción, o una factura. Siempre se representa con este símbolo bastante extraño. El rombo o diamante es un símbolo de decisión. Quiere decir que este símbolo lo que me va a dar es la opción de decidir qué opción o qué camino tomar. Por lo general es sí o no, o falso y verdadero, ¿sí? El círculo, por lo general en los diagramas de flujo, es un conector. Quiere decir que se me terminó la página haciendo el diagrama, entonces al final hago un círculo y conecto con la siguiente página. O también puedo utilizar este segundo símbolo, que es un conector fuera de la página. Quiere decir cuando volteo a otra hoja. Este símbolo también es de entrada y salida de información o de procesos, que es como un rectángulo un poco ladeado, símbolo de datos, y representa todos los datos que estén disponibles como entrada o salida, o los recursos empleados o generados. Quiere decir que esto me permite hacer la entrada de material. Quiere decir que si estoy empacando y requiero más cajas, por medio de este símbolo lo puedo representar. Este corchete me representa un comentario. Quiere decir que alrededor de un símbolo yo puedo hacer un corchete donde debo dejar una notación específica. Acá hay un resumen de unos símbolos también adicionales, el tema del círculo que ya definimos para nuestro caso, que va a ser un conector, también puede ser operación u operación inspección. Transporte está simbolizado por una flecha gordita. Entonces, cuando necesitamos transportar mercancía, lo identificamos con esta flecha gordita, que puede ir a la derecha o a la izquierda dependiendo de la necesidad. Almacenamiento con este triángulo al revés, ¿sí? Esto me indica que voy a almacenar, en nuestro caso, mercancía. Y esta D, como una D mayúscula, me identifica las demoras que pueden surgir en el proceso. En esta tabla hablamos del total de repeticiones de un proceso cualquiera. Quiere decir que en un proceso, para el ejemplo, hubo 46 operaciones, 6 inspecciones, 49 movimientos de transporte, 7 almacenamientos y 7 demoras. Esto lo podemos tener nosotros como resumen adicional a nuestro diagrama de flujo. Pero bueno, hasta ahí les estoy hablando como en chino. Entonces les voy a mostrar un proceso logístico de producto terminado, ¿sí? Para que miremos el ejemplo. Tenemos un cliente, tenemos los empacadores y tenemos los despachadores en nuestro centro de distribución. Entonces llega nuestro cliente y de una lo simbolizamos en el rectángulo porque es una, ¿qué dijimos que era? El rectángulo me simboliza un proceso. ¿Cuál es el proceso? El cliente desea realizar un pedido según el requerimiento y gestión comercial. El proceso es realizar pedido. Eso lo hace el cliente. El cliente lo transfiere al empacador. Entonces el empacador va a hacer un proceso que es recibir las especificaciones de empaque y cantidad de producto que le transfirió el cliente. Entonces, él recibe las especificaciones. Luego baja y hace otro proceso que es empacar la mercancía de acuerdo a la programación o de acuerdo a esas especificaciones, en cajas, en bolsas, en bultos, en estivas, en fin, como lo haya especificado el cliente.
Luego de que empaca, viene el rombo o diamante, que es una decisión. Entonces él en la decisión dice, ¿cumple con los requerimientos o los requisitos del cliente? Si el proceso no cumple, me voy a hacer otro proceso y es revisar nuevamente el pedido y la forma en que se empacó. Si cumple con las especificaciones, tomo otro camino y es almacenar temporalmente en el área de producto empacado ese producto y luego lo dirijo hacia los despachadores. Los despachadores van a hacer otro proceso que es retirar el producto empacado, ¿sí? Siguiendo todas las instrucciones pues, de almacenamiento y cumpliendo con los sistemas de calidad o las normas técnicas. Luego de que retiran el producto, van a hacer otro proceso que es preparar ese producto para la marcación, ¿sí? ¿Cuál marcación? La marcación de despacho, que puede ser rotular, colocar la dirección para dónde va el producto, las cantidades, la dirección del cliente, en fin. Y luego de esa preparación, los despachadores van a hacer otro proceso que es entregar el producto al vehículo, cargar el vehículo que va a transportar. Y por último, nos devolvemos hasta el cliente. Y el cliente tiene un último proceso que es la satisfacción. Si se dan cuenta acá, utilizamos únicamente dos símbolos del diagrama de flujo, proceso y toma de decisiones. Algunos diagramas de flujo pues van a llevar más símbolos dependiendo la operación que estemos realizando o el proceso que estemos realizando. ¿Cómo se usan los diagramas de flujo? Entonces, los diagramas de flujo se utilizan para diversos campos, ¿cierto? Para documentar y analizar el proceso, para estandarizar un proceso. Entonces quiere decir que siempre que llegue un pedido a nuestro centro de almacenamiento, vamos a hacer el mismo proceso guiados con el diagrama de flujo. Entonces recibimos los requerimientos del cliente, empacamos, tomamos la decisión si quedó bien empacado, si quedó bien empacado lo pasamos a despachadores, despachadores cargan el vehículo que va a transportar y marcan, etcétera, y luego llega al cliente. Eso es estandarizar un proceso, que es una parte muy importante en los centros de distribución logístico porque nos va a disminuir tiempo en movimientos, tiempo en pérdidas de tiempo porque el empacador o el despachador o el almacenista se demora mucho tiempo pues andando por la bodega. Comunicar fácilmente los procesos y para nuestro caso realizar el proceso de empacado de mercancía según los requisitos del cliente o según el tipo de producto que estemos empacando. Acá hay un almacenamiento de materia prima, poco más extenso y complejo, empieza con este símbolo que definimos que era el de inicio y primero un proceso que es elaboración de la orden, luego otro proceso que es llevársela al jefe de almacén, el jefe de almacén la prueba, si la prueba este producto que es trigo va a calidad A, si es de calidad A va al almacén de nivel 1, si no, entonces porque es calidad B y si es calidad B va a almacén 2, si no es calidad B, va a almacenamiento nivel 3 y luego del almacenamiento nivel 3 se ejecuta un proceso de conservación de esa materia prima almacenada que va a dar la vuelta por acá a un almacén interno donde se recibe ese requerimiento de producción. Si no se recibe, vuelve al proceso y vuelve a empezar. Si sí se recibe, se prepara para salir y luego se hace el registro de salida del producto y terminamos nuestro proceso. Como pueden observar acá ya hay 1, 2, 3 tipos de símbolo. ¿Y cuántos procesos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 procesos que son los rectángulos. De toma de decisiones, 1, 2, 3, 4 y uno de inicio y uno de finalizar tarea. Así se realizan los diagramas de flujo. En el siguiente video les complemento la información.